Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales, estudiantes y público en general. Para nosotros es grato, en realidad, continuar con este ciclo de conferencias. Ya estamos en la 257 todos los lunes consecutivos. Ha sido un esfuerzo realmente reunir a los profesionales de alto nivel como el profesor Rodrigo Retamales, que lo tenemos el día de hoy acá, que para nosotros es un honor que por segunda vez nos acompañe en este ciclo y aprender de toda su experiencia. Ha sido también grato conversar unos minutos previo a la charla y esa es lo que nosotros nos motiva a seguir con este esfuerzo y esta iniciativa. Eh, bueno, voy a leer un breve resumen de la hoja de vida del profesor Rodrigo Retamales. Es un profesor que es ingeniero civil estructural chileno. Estoy seguro de que muchos de los que van a estar el día de hoy acá, que hemos sido en algún momento sus estudiantes o hemos visto sus conferencias y, claro, valoramos mucho su experiencia. Tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito de ingeniería estructural y sísmica, diseño avanzado y control de sísmico de estructuras. Es doctor en ingeniería estructural y sísmica, graduado y pregrado en la Universidad de Chile y un doctorado en la Universidad de Buffalo, en Nueva York, uno de los centros internacionales que es referente, yo diría, del mundo en temas de aislamiento sísmico, disipación de energía y, claro, simulación experimental a gran escala. Actualmente es consultor en ingeniería sísmica y estructural de la empresa Seismic Intelligence SPA, en donde lidera proyectos especializados en esta línea, diseño basado en desempeños, sistemas de protección sísmica en general. Cuenta con una destacada trayectoria académica también, como profesor en varias universidades en Chile y en el exterior, en cursos de sistemas pasivos de control sísmico. Podemos destacar que ha sido profesor en la Universidad de Chile, actualmente desempeña ese rol también en la Universidad de los Andes, entre otras. Eh, bueno, yo creo que el currículum podríamos acá quedarnos hablando mucho, en honor al tiempo, dejarlo hasta acá, y más bien voy a pasar a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas noches. Es verdad lo que dijo el doctor Brian Cago al final. Si seguimos hablando del currículum del doctor Rodrigo Retamales, nos pasamos un buen tiempo de la conferencia y más queremos escucharle. Lo único que hay que decir es que, como usted dijo, es un referente a nivel mundial en la parte de aislación sísmica y disipación de energía. Yo conozco de cerca algunos proyectos que él ha diseñado en Chile. Eh, de ellos ya hemos hablado, pero cada vez como la dinámica es de la construcción, sigue avanzando, sigue con nuevos proyectos y vamos a disfrutar muchísimo, vamos a aprender mucho de esta conferencia. Le agradezco al doctor Rodrigo Retamales por haber aceptado esta invitación a que nos hable un poquito más de la disipación de energía. Ella nos ha dado conferencias aquí en el año 2022, creo que me indicó, 2022, pero bueno, y entonces ha sido nuestra culpa no contactarlo con más tiempo para que nos dé una conferencia. Entonces, estoy feliz de la vida, muy contento de tener un conferencista de altísimo nivel y le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, antes que todo, la verdad que muy sinceramente tengo que agradecer esta invitación. Es un honor. Creo que desde acá, desde Chile, hemos seguido muchas de las ponencias que se han efectuado en este ciclo de charlas, que ha perdurado, la verdad que y es casi un clásico de los lunes eh, internacional. Así que es un gusto poder ser invitado y compartir un poco de la experiencia que tenemos por acá, bien al sur del planeta, aplicando tecnologías de disipación de energía. ¿Ya? En Chile, por ser un laboratorio a escala real, la verdad es que se han implementado muchas tecnologías de protección sísmica, de aislación sísmica y disipación de energía. Actualmente tenemos cerca de 300 estructuras con algún tipo de tecnología que ya no son innovadoras, que son tecnología de protección y que se han masificado a todo tipo de estructuras. Ya no solo se utilizan en hospitales, no solo se utilizan en data centers, no solo se usan en edificios gubernamentales, sino que
muy importantemente, se están comenzando a utilizar en industria y se está utilizando en viviendas y en oficinas, ¿ya? Y la verdad es que la experiencia de las personas que han habitado estructuras que incorporan tecnología de protección sísmica ha sido bastante positiva, ¿ya? Y eso ha empujado en el país el desarrollo en forma exponencial de la tecnología. Para que tengan una idea, en el año 2010, cuando tuvimos el terremoto 8.8, que en algún minuto fue el quinto o sexto más grande de la historia del mundo, habían solamente 8 estructuras con protección sísmica. Actualmente tenemos cerca de 300, lo que habla de que la verdad que estas tecnologías funcionan, ¿ya? Y les voy a partir conversando respecto a cuáles son los argumentos que estamos considerando en Chile para la toma de decisión respecto a la implementación de tecnología en nuestros proyectos. Y lo primero que hay que mencionar es que en Chile, nuestros mandantes, nuestros clientes, las autoridades, los inversionistas nos piden resiliencia. ¿Ya? Y nos piden resiliencia y la verdad es que cuando uno como ingeniero se plantea qué es la resiliencia, es muy difícil dar una respuesta técnica al respecto. ¿Ya? Y para definir resiliencia, la verdad es que hay mucho intento y hay mucho trabajo y mucha investigación que desarrollaron en su tiempo Popov y después Bruno con Reinhold, Chimelaro y mucha gente más. ¿Ya? Resiliencia se puede definir, en esencia, a partir de una figura como la que se muestra en pantalla, en la cual se muestra la funcionalidad de una estructura, que pudiera ser un hospital, por ejemplo, que antes de un evento de la naturaleza se encuentra a un 100% de operación. Como consecuencia de la ocurrencia de un desastre natural, que para el caso de esta ponencia es un sismo, pero que puede ser cualquier otra, ¿no? Puede ser un fenómeno de viento fuerte, una inundación, un flujo de detrito, una actividad volcánica, incluso actividad vandálica, ¿ya? Por acción de alguna amenaza antrópica o desastre de la naturaleza, se produce una pérdida en la capacidad de operación de la estructura, ¿eh? Una caída porcentual en la capacidad de operación de la infraestructura. Y la estructura se recupera su operación en función de los planes de contingencia que cuente, ¿ya? Y prácticamente todos esos planes de contingencia consideran que tiene que haber cierta disponibilidad de mano de obra y de materiales que no necesariamente se encuentran disponibles después de la ocurrencia de un terremoto excepcionalmente severo. De hecho, la experiencia chilena es que uno puede tener los mejores planes de recuperación y que va a hacer tal cosa y va a poner tanto dinero sobre la mesa y están los fondos incluso en muchos casos disponibles, pero no está la mano de obra. De hecho, sucede incluso en hospitales que los médicos no van a atender al hospital porque tuvieron un problema en su casa, no tienen con quién dejar a la familia. Lo mismo pasa en la enfermera, que no tienen con quién dejar a los niños. Entonces, los planes de recuperación, los planes de emergencia terminan siendo música, ¿ya? También pasa con los materiales de construcción. Los materiales de construcción desaparecen del mercado tan pronto ocurre un desastre de la naturaleza excepcionalmente severo. En Chile, el año 2010, al día siguiente del terremoto, ya era muy difícil encontrar cemento, acero, madera, áridos, materiales de techumbre, etcétera. ¿Ya? Lo mismo pasa con la mano de obra. Las personas, los trabajadores que son especialistas en construcción, todos se dedican a hacer trabajo por todas partes. ¿Ya? Y es muy difícil encontrar gente para que estas curvas de recuperación que se ilustren aquí se conviertan en algo real y pasen del papel y la teoría a algo materializable. Entonces, la verdad es que estas curvas que se muestran acá, que son de recuperación, incluso uno pudiera plantearse recuperar un nivel de ocupación de operación mayor al que inicialmente tenía la estructura antes del desastre de la naturaleza, ¿ya? O puede plantearse una recuperación parcial, ¿ya? Pero sea cual sea el caso, la verdad es que sigue siendo música. La resiliencia, por tanto, requiere que se definan estas curvas de recuperación, se efectúe una estimación de cuál va a ser la pérdida funcional y la resiliencia matemática e ingenierilmente se define como la integral entre que ocurre el desastre de la naturaleza y el tiempo en que se recupera la operación de la estructura, ¿ya? De la operación dividido por el tiempo de recuperación, ¿ya? Eso es la resiliencia. Entonces, mientras menor es la caída de la capacidad de operación de la estructura, mayor es la resiliencia. Mientras menor es el tiempo de recuperación, también mayor es la resiliencia. Pero ambas quedan en el contexto de algo teórico, de un ejercicio que no pasa más que ser académico. En la práctica es muy difícil de alcanzar. Entonces, ¿cómo es que apuntamos la resiliencia en Chile, en los proyectos en que se exige dicha resiliencia? Es incorporando tecnología de protección sísmica, ¿ya? En particular,
el uso de aislación sísmica, el uso de disipación de energía, permiten controlar, minimizar e incluso eliminar cualquier caída potencial en la operación de la estructura, ¿ya? Y se propende, cuando se usa tecnología de protección sísmica, a la continuada operación. La resiliencia es, en esencia, infinita. Entonces, cuando los clientes nos piden, ya sea un ministerio, ya sea un inversionista, ya sea un propietario, resiliencia en sus proyectos, el camino es no hacer un búnker, no gastar dinero irracionalmente, sino que invertir en protección sísmica utilizando tecnología de aislación, de disipación y haciendo un diseño por desempeño adecuado. Otra razón por la que estamos usando protección sísmica en Chile guarda relación con la periodicidad de los eventos sísmicos excepcionalmente severos que ocurren. Aquí, por ejemplo, se muestra una línea de tiempo entre el 1500 y el presente. En los últimos 450 años han ocurrido una treintena de eventos sísmicos con magnitud alrededor de 8 y superior. De hecho, acá se pueden ver, por ejemplo, en el norte de Chile, en el sur del Perú, la recurrencia temporal, ¿ya?, de los eventos sísmicos que afectan dicha región. Y aquí pueden ver que prácticamente cada 80 años ocurre un desastre de la naturaleza que genera daño severo en la infraestructura, ¿ya? La longitud de estas rayas que se ven acá corresponden a la longitud de la ruptura, que es directamente proporcional a la magnitud de momento de los terremotos. Acá en el sur de Chile, por ejemplo, ustedes pueden identificar el terremoto más grande de la historia. 1000 kilómetros de ruptura, ¿ya?, en la zona centro-sur de Chile, ¿ya? Un terremoto de magnitud 9,5, el más grande de la historia. Frente a Santiago, que es donde estoy en este minuto, aquí pueden ver lo mismo. Periodicidad de los terremotos, en esencia 70, 80 años, pero periódicamente, ¿ya?, ocurren eventos sísmicos en el país. Y esta línea de tiempo son quizás la forma más gráfica de ver que la amenaza está ahí, es recurrente y nos va a afectar. Una cosa importante es que acá, por ejemplo, se muestra una tabla donde se resumen los 30 eventos con magnitud mayor a 8 que han afectado al país en los últimos 450 años. En promedio, si uno divide esa ventana de tiempo por la cantidad de sismos, llega al número que en Chile ocurren 15 terremotos con un potencial altamente destructivo cada 15 años. Entonces, como en Chile en general es un país muy largo, la verdad que la exposición de los ingenieros chilenos es muy alta, ¿ya? Si consideramos que nuestro ejercicio, nuestra vida profesional se extiende por 45 años aproximadamente, la verdad es que son 3 o 4 terremotos con características altamente destructivas que pueden afectar nuestro ejercicio profesional. No fue excepción en el año 2010 que los ingenieros estructurales tuvieron que pasear por tribunales para defenderse por los daños que eso produjeron en sus estructuras. De hecho, en muchos casos, la señora Juanita, que está empoderada actualmente, ¿ya?, junto con el grupo de propietarios, ¿ya?, entablan demandas legales contra los ingenieros estructurales, contra la constructora, la inmobiliaria, etcétera, para resarcirse por los daños que se observan en su estructura. Cuento corto, eso es parte de las razones por las cuales Chile se está incorporando tecnología, ¿ya?, para anticipar, para prevenir y para reducir el daño, ¿ya?, y esas demandas a las que se ven expuestos los inversionistas y las constructoras. Ahora, en Chile, a diferencia de otros países del mundo como Nueva Zelanda o Estados Unidos, por ejemplo, no solo hay sismos grandes, destructivos, excepcionalmente severos, sino que también hay muchos sismos frecuentes. Aquí, por ejemplo, en pantalla se ve una lámina que muestra un gráfico de frecuencia de los terremotos magnitud mayor, con magnitud mayor a 6 que han ocurrido entre el año 2004 y el año 2020. ¿Por qué terremotos con magnitud mayor a 6? Porque ya tienen algún potencial de causar daño en la infraestructura civil. Y si ustedes se fijan, o si sacan el promedio al ojo, se puede ver que en promedio ocurren en Chile 6 terremotos con algún potencial de causar daño al año en el país. Y e incluso después de los grandes terremotos, por ejemplo, tuvimos un 8,8 en el año 2010. Después de ese terremoto hubo 26 eventos sísmicos con magnitud mayor a 6. Después del año 2014, cuando tuvimos un terremoto de magnitud 8,2, 14 terremotos. Y después del 8,3 que tuvimos en el norte de Chile en el año 2015, 31 terremotos. Entonces, ocurren muchos eventos sísmicos que potencialmente pueden generar destrucción en nuestra infraestructura.
Otra razón importante por la cual estamos usando tecnología es por los daños que se han observado en los últimos terremotos. Por ejemplo, en el año 2010, terremoto magnitud 8.8, en su minuto el quinto terremoto más grande de la historia, ocurrió en el encuentro entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Afectó un área del país de 500 kilómetros de longitud y 100 kilómetros de ancho, y tuvo un epicentro a 100 kilómetros de la segunda ciudad más poblada del país. Por el terremoto hubo 521 víctimas fatales, de las cuales solamente 15 se produjeron en estructuras que contaban con un diseño efectuado por un ingeniero estructural. 300 muertes se produjeron debido al tsunami y 200 muertes aproximadamente se produjeron en estructuras de adobe, autoconstrucción, estructuras sin diseño sísmico. 30 billones de dólares en pérdida, que corresponde al 16% del Producto Interno Bruto del país en el año 2010, y quizás lo más importante, 1.300 réplicas sensibles solo al primer mes de ocurrido el terremoto, el evento sísmico principal. Las réplicas que son sensibles corresponden a los eventos sísmicos con magnitud de momento mayor a 4, ¿ya? Y 1.300 réplicas sensibles se observaron justo a los 30 días después de ocurrido el terremoto principal. En este gráfico que se muestra acá, se muestra la réplica del terremoto magnitud 8.8. Aquí no se muestran las sobre 4, se muestran las sobre 4.8 o algo por el estilo, ¿ya? Casi 5. Y aquí pueden ver. Primero, la cantidad de eventos sísmicos con magnitud cercano a 7, ¿ya? 5 en las primeras 2 semanas de ocurrió el evento sísmico principal, que está acá arriba, ¿ya? Pero pueden ver la cantidad de eventos sísmicos con magnitud entre 5 y 6, ¿ya? 6 ni hablar. De hecho, pueden ver que por lo menos una veintena de eventos sísmicos con magnitud 6. En otras partes del mundo, un terremoto magnitud 6 genera mucho daño, ¿ya? En Chile no genera daño, pero en muchos casos genera, de alguna manera, desconfort. ¿Ya? Genera irrupción en los quehaceres y en las labores de oficinas y de vivienda. ¿Ya? En particular, cuando ocurren estos terremotos magnitud 6, magnitud 7, las personas no saben si ese terremoto va a seguir creciendo. ¿Ya? Y genera pánico en la población. ¿Qué es lo que estamos haciendo para mejorar el confort, para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios de edificios? Es poner amortiguamiento. Sabemos que la estructura que diseñamos tienen muy bajo amortiguamiento. En particular, mientras más alta la estructura, de hecho, una estructura de más de 40 metros probablemente va a tener un amortiguamiento menor al 1%. Cuando sea sometida a un sismo, esa estructura no solo va a vibrar durante el sismo, sino va a quedar vibrando por lo menos por 30, 40, 50 segundos más después que termine el terremoto. ¿Ya? Entonces, les damos a través de incorporar amortiguamiento a la estructura y fácil se puede incorporar 10, 20% de amortiguamiento, mejoramos la experiencia de viaje de las personas. Para que no ocurra el pánico, las personas no se asusten y no tiendan a evacuar, cosa que protege a las personas durante desastres de la naturaleza. Respecto al daño estructural, en Chile la verdad que el daño fue limitado. Del stock de edificios que se ubicaban en la zona centro-sur, en la zona afectada, que en la cantidad de edificios de más de 3 pisos es alrededor de 10.000, solamente 5 edificios colapsaron, que son, dos de ellos se muestran aquí en la foto. De hecho, este que se muestra acá es uno en que murieron 8 de las 15 personas que fallecieron como consecuencia del terremoto en estructuras. Y esos 5 edificios corresponden al 0.5 por 1000 del stock de edificios en la zona afectada. Es decir, a los edificios les fue bastante bien en forma demostrable. ¿Ya? 35 edificios fueron o tuvieron que ser demolidos a solicitud de la autoridad, que corresponde al 0.35% del stock de edificios en la zona epicentral. ¿Ya? Entonces, si uno saca cuenta, en general, la respuesta de los edificios chilenos durante el terremoto del año 2010 fue relativamente buena, ya fue bastante positiva. Entonces, no estamos usando tecnologías de protección sísmica para proteger los edificios. Estamos usando tecnología de protección sísmica para proteger los contenidos, para proteger la inversión, para proteger a las personas. Esto es quizás la postal del terremoto del año 2010 en Chile. Esta imagen corresponde al aeropuerto de Santiago, el aeropuerto Arturo Merino Benítez,
Esta es la zona del restaurante que existía en esa época en el segundo piso. Y ahí pueden ver el colapso generalizado de todo tipo de componentes y sistemas no estructurales. Pueden ver colapso de sistema de aire acondicionado, de redes de incendio, de luminarias, de redes de agua, ¿ya? Etcétera, mobiliario. Todo colapsó porque nada tenía diseño sísmico, ¿ya? Y eso fue una constante en Chile. De la 30 millones de dólares que se produjeron en pérdida, aproximadamente el 90% de ellas estuvieron relacionadas con daños no estructurales. Daños fundamentalmente en cielos falsos, en paredes no estructurales, sistema de transporte vertical, sistemas de aire acondicionado. ¿Ya? Son las principales razones de las pérdidas económicas en el país en el año 2010. Aquí se muestran algunos ejemplos. Aquí se muestra una pared en un hospital que estaba en la zona de Santiago. Este hospital bueno, la norma chilena requiere, si uno hace una pared de relleno, dos cosas. O que esté dilatada del edificio y el edificio se pueda mover sin interactuar con la pared no estructural, ¿ya? O si la pared no estructural interactúa con la estructura primaria, la pared no estructural tiene que ser capaz de acomodar los desplazamientos y fuerzas que le impone la estructura. Acá, por ejemplo, se optó por separar la pared no estructural de la estructura y se consideraron unos rieles. ¿Ya? Lamentablemente, los rieles fueron mal diseñados y se desencajaron, ¿ya? Y cayeron sobre las camas de los pacientes. Ese hospital presentó tanto daño que actualmente se encuentra una construcción en reemplazo de este, que ya se sabe que para futuros terremotos puede presentar nuevamente las mismas vulnerabilidades. Este hospital que está acá, que se llama Félix Bulnes, tenía bloques de ladrillo cerámico, unidades de mampostería hechas a mano, ¿ya? Que estaban de tope con la estructura primaria. La estructura primaria era una estructura de pórtico flexible, vino el terremoto, la deformó, interactuó con las paredes y todas las paredes se dañaron como ustedes ven aquí en pantalla. Obviamente, reemplazar todas las paredes que se dañaron, o sea, botarlas, reemplazarlas, salía todo eso mucho más caro que hacer un hospital nuevo. Y el hospital nuevo, Félix Bulnes, que terminó la construcción hace unos 3 años atrás, costó nada menos que 350 millones de dólares. Este hospital que está acá, creo que era el hospital de San Carlos, aquí ustedes pueden ver colapso generalizado de elementos no estructurales en vías de evacuación, interacción entre luminarias, cielos falsos, caída de escombros a las 3:30 de la mañana, cuando no había energía eléctrica, cuando la gente disminuía en sus posibilidades de evacuar, vieron como todas las cosas colapsaban sobre sus cabezas. Actualmente esto no está permitido en Chile. ¿Ya? En cualquier estructura de uso público se requiere que se haga diseño sísmico, particularmente de las vías de evacuación. Acá pueden ver, por ejemplo, el colapso de un cielo falso. Este era un hospital que tenía dos cuerpos. Este era el hospital de Chillán. Tenía dos cuerpos, el que está acá y el que está acá. Ahí hay una junta de dilatación entre los dos cuerpos del edificio que no se alcanza a ver. Y alguien instaló los cielos falsos a ambos edificios. Entonces, cuando se movieron los edificios uno en relación al otro, obviamente los cielos falsos colapsaron y cayeron sobre las personas al momento de la evacuación. Mucho daño en equipamiento. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay unos hiladores de vibraciones de equipo mecánico que colapsaron porque no tenían capacidad suficiente. Acá, por ejemplo, este también es el Hospital de San Carlos. Aquí hay un termo, ¿ya? Para almacenamiento de agua caliente. Tenía tres patitas el termo, pusieron una mesa con tres patitas, pero no la unieron. Cuento corto, vino el terremoto, esta cosa giró, se cayó, se cortaron las matrices de agua, se inundó el piso mecánico y el hospital se estuvo sin electricidad, sin suministro eléctrico por riesgos de choque eléctrico durante 10 días. Acá está el principal hospital público de Santiago, Posta Central se llama, con una rotura de matriz. ¿Ya? Estas cosas se previenen, ¿ya? O se reducen estos daños a través de la incorporación de tecnologías de protección sísmica. Acá se puede ver, por ejemplo, un sistema de transporte vertical, se puede ver una deformación permanente en un riel guía de un contrapeso, se puede ver la caída de bloques del contrapeso sobre la cabina, se puede ver daño en sistema motriz y en sistema de control. Este video muestra el comportamiento típico de un ascensor. En Chile y en la mayor parte de los países de la región, los sistemas de transporte vertical no tienen diseño sísmico. Y aquí se puede ver lo que pasa. Desciende la cabina porque se desprenden los bloques del contrapeso.
y pasan a través de la cabina. Afortunadamente, como comentaba, el terremoto fue a las 3:30 de la mañana, ¿ya? Y no hubo muchas víctimas fatales, ¿ya? Porque la gente no estaba en oficinas, ¿ya? Y la mayoría estaba en sus casas, generalmente durmiendo. Sin embargo, no todo fue malo. Hubo muy buenas experiencias, en particular las relacionadas con usos de tecnología de protección sísmica. ¿Ya? Acá se puede ver, por ejemplo, el primer edificio, ¿ya?, que en Chile de gran envergadura tuvo tecnología de aislación sísmica de base, que es el Hospital Militar. 70.000 metros cuadrados montados sobre 160 hiladores elastoméricos. Y pasó el terremoto 8.8, 15 centímetros de desplazamiento y se mantuvo operativo durante e inmediatamente después ocurrió el terremoto. Como contraparte, el edificio que está acá no tenía ninguna tecnología de protección sísmica, que es la torre donde se hospedan las visitas que van a ver a sus pacientes, y salió de operación. Hubo colapso de ascensores, daños en sprinklers y daños en muros cortina. Estos edificios que están acá son muy emblemáticos. Este, por ejemplo, se llama Comunidad Andalucía, ¿ya?, que lo hizo James Kelly por ahí por el año 1991, haciendo ejercicios de demostración en distintos países del planeta, ¿ya? Y afortunadamente nos tocó en Chile que vino, ¿ya?, a ayudar, trajo la fórmula del elastómero para que se hiciera el primer edificio con aislación sísmica en Chile. Y se usaron aisladores de alto amortiguamiento para aislar este edificio de vivienda social de 4 pisos y que está instrumentado desde el año 1993. El edificio que está al lado también está instrumentado, pero no tiene aislación sísmica. Desde el año 1993, hace más de 30 años, que sabemos que la aislación sísmica funciona, ¿ya?, con materiales, ¿ya?, eh, que sabemos que fueron probados en 11 minutos, se sabía que iban a funcionar y que han demostrado que funcionan durante sismos reales. Acá se puede ver el primer edificio de gran envergadura con disipadores de energía en Chile, la Torre Titanium, que tiene disipadores metálicos histeréticos. Y acá se puede ver uno de los primeros que nos tocó ver en la oficina, que es una pasarela, ya, que une dos edificios en su octavo piso, edificios del Banco Santander, ya, y que nos llamaron porque tenía problema de que cuando entraban las personas a esta pasarela, ya, la pasarela empezaba a vibrar. ¿Ya? Cuento corto, hicimos mediciones de vibraciones ambientales. El amortiguamiento del sistema era 0.8%. Hubo que ponerle disipación de energía. Le pusimos disipadores viscoelásticos, que un poquito más adelante les voy a mostrar. De que funcionan los disipadores de energía, funcionan, ¿ya? Y una de las mejores pruebas está en pantalla. El sistema de transmisión eléctrico en Chile desde los años 80 que requiere se proteja la continuidad de operación. Los estándares chilenos para lo que es transmisión eléctrica requieren se garantice la continuidad de operación. Y eso ha llevado a que todas las empresas del sector, en general de transmisión y de generación, incorporen en elementos como estos transformadores de potencia y de corriente disipadores sísmicos, ¿ya? En este caso son disipadores del tipo anillo friccional, en la base de elementos cerámicos que son sumamente frágiles. Si usted no coloca una interfaz de disipadores en la base de este dispositivo, la verdad es que las frecuencias son muy altas, ¿ya?, y el amortiguamiento es muy bajo y el daño está garantizado. Entonces, hace ya 40 años que se viene usando en Chile estos dispositivos para disipar energía, que lo que hacen es flexibilizar la base del equipo, aumentar su periodo y aumentar su amortiguamiento. Y con eso, las probabilidades de falla de estos elementos cerámicos, que son extremadamente frágiles, se abaten completamente. ¿Ya? De hecho, en Chile la experiencia muestra que después de un terremoto magnitud 8.8 tenemos continuidad de operación en el 95% del país a las 3 horas de ocurrido el terremoto. Hay una disociación también entre las expectativas de la población y lo que permiten los estándares de diseño sísmico a nivel mundial. Por ejemplo, aquí se muestra una curva de Puchover que ilustra el corte basal de una estructura versus su desplazamiento de techo y los estándares de diseño, lo que requieren, lo que permiten, ¿ya?, es que si el sismo es de baja envergadura, un sismo de servicio, un sismo frecuente, la estructura tiene que permanecer esencialmente operacional sin daño. Si, la- si el sismo crece un poquito más, la estructura
ya empieza a incursionar ligeramente, inelásticamente en algunos puntos específicos, ¿ya? Pero se consigue la operación inmediata. Los estándares, los códigos, incluido el chileno, el ecuatoriano, el norteamericano, ¿ya? Requieren que si el sismo sigue aumentando, ¿ya? De hecho, un sismo de diseño, un sismo de 475 años, para ese sismo hay que alcanzar seguridad a la vida. Y la estructura ya puede tener cierto nivel de daño reparable. Pero los estándares permiten que si el sismo tiene características comparables con un sismo máximo esperado, un terremoto que tenga un periodo de retorno de 1500 años, la norma permite que la estructura quede al borde del colapso, ¿ya? Mientras se preserve la vida, ¿ya? Y esa es la filosofía de la C7 y de todos los estándares que tenemos, la verdad, en Occidente en los últimos 40 años. Ahora, esto que está permitido por los estándares está completamente alejado de las expectativas de la señora Juanita, de la propietaria de una vivienda que no acepta pérdida de inversión, que no acepta pérdida de operación. Lo que quiere la señora Juanita es que cuando ocurra ese terremoto máximo, que ya vimos en Chile, ocurre en algún lugar del país cada 15 años, la estructura quede con ocupación inmediata, ¿ya? ¿Eso es alcanzable? La verdad es que sí. Y en términos económicos, también, ¿ya? Actualmente estamos usando tecnología para no dejar la estructura acá, ¿ya? De hecho, nadie, ningún ingeniero, ¿ya? Tiene por objetivo diseñar una estructura que se dañe. Todos los ingenieros apuntan a que la estructura quede aquí, ¿ya? Daño ultra controlado, de manera que la estructura tenga ocupación inmediata. Y eso por lo menos para el sismo de diseño. Y esa es la base del estándar actual que se está desarrollando en Chile para diseño sísmico basado en desempeño. Para reforzar la idea, aquí se muestra la matriz de desempeño típica norteamericana, en los cuales ellos, mucho más ordenaditos que nuestros estándares locales, definieron en función del tamaño del terremoto el desempeño sísmico que se permitía para la estructura. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, para estructuras básicas que pudieran ser estructuras residenciales, se permite o se requiere, ¿no? Que para el sismo frecuente, ese que ocurre muchas veces durante la vida útil de una estructura, la estructura permanezca totalmente operacional, es decir, operativa durante el evento sísmico. Para un sismo raro, que pudiera ser el sismo más grande que ocurrió en un sitio, ¿ya? O un terremoto con 500, 475 años de periodo de retorno, ya se empieza a permitir, ¿no? Que la estructura alcance un estado de seguridad a la vida. Y finalmente, para un sismo muy raro, o un sismo excepcionalmente severo, ese sismo tan grande como el que se cree puede ocurrir en un sitio, o el terremoto que tiene 2500 años, que son todas formas de expresar una misma idea. Para ese tamaño de terremoto se permite que una estructura básica, una vivienda o una oficina, quede cercano al colapso. Esto es de Vision 2000 de fines de los años 90. Para el caso de infraestructura crítica, como por ejemplo instalaciones nucleares, instalaciones de defensa nacional, se requiere que para el sismo de 475 años esté operativo durante e inmediatamente después del terremoto, y que para el sismo máximo creíble, máximo imaginable, ese de 2500 años, la estructura esté operativa inmediatamente después de ocurrido el terremoto, ¿ya? Entonces, la señora Juanita, ¿ya? Que todos los estándares, ¿ya? Básicamente se alinean con el comportamiento que se muestra aquí en pantalla, lo que quiere, lo que busca, es que su inversión exhiba un comportamiento cercano al que exhiben o al que se requiere en Estados Unidos para estructuras críticas, ¿ya? En Chile, eso también es exigible para la industria, ¿ya? En la industria se busca preservar la continuidad de operación. Si hay paralizaciones, que esas paralizaciones sean primero anticipables, segundo, de rápida reparación, ¿ya? Y tercero, que la infraestructura vuelva a retomar su operación, ¿ya? Lo antes posible después de ocurrir un terremoto. Y la señora Juanita quiere lo mismo. Cuando la señora Juanita invierte el dinero de sus ahorros, de su vida, ¿ya? Lo que persigue es prácticamente que la estructura, como mencionábamos anteriormente, tenga daño controlado, daño mínimo. Ahora, si diseñamos en este cuadrante, se consigue, en esencia, un diseño resiliente. ¿Cuáles son las tecnologías para proteger sísmicamente la estructura? Básicamente las alternativas son dos y son ya bien conocidas por toda la profesión. Primero, los disipadores de energía y segundo, la aislación sísmica de base. La disipación de energía en general permite reducir
la respuesta de la estructura en un 20, 30, 40 y hasta un 50%. ¿Ya? Y hay muchas tecnologías de disipación de energía. Hay disipadores metálicos, friccionales, masas sintonizadas, viscosos y viscoelásticos. Y todos tienen distinta aplicación, tienen distintos espacios en distintos tipos de estructuras. ¿Ya? Lo mismo pasa con la aislación sísmica de base, que en muchos casos, cuando no se pueden usar, la alternativa razonable es usar disipación de energía, ¿ya? Pero cuando se usa aislación sísmica de base, en general se previene que la energía ingrese a la estructura y se pueden reducir, por tanto, demandas de aceleraciones, de desplazamientos y de esfuerzos en un 80 o 90%. Pero no en todos los casos es viable, ¿ya? En muchos casos, por ejemplo, nos ha pasado en Chile tener que rehabilitar estructuras existentes que están pegadas a los vecinos y no hay ninguna posibilidad de poner aislación sísmica. Entonces, ahí hay que recurrir. Disipadores viscoelásticos, disipadores viscosos, cada vez menos, disipadores metálicos. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito de todas esas alternativas. ¿Cuáles son los objetivos de usar protección sísmica? Primero, proteger la operación de la estructura. Segundo, proteger la inversión. Tercero, proteger al usuario, ¿ya? Y mejorar su experiencia de viaje. ¿Ya? Y quizá eso es uno de los más importantes. Mencionaba anteriormente que en la actualidad la señora Juanita está empoderada. ¿Ya? Los propietarios están empoderados y están en directo contacto. Les sale gratis, ¿ya? Poner demandas contra los cuerpos de ingenieros. Eh, y en muchos casos, la incorporación de tecnología proporciona protección a los componentes estructurales y no estructurales, entre ellos equipamiento eléctrico, mecánico, sistema arquitectónico, mobiliario y equipo anclado, y también equipo no anclado. El primer tipo de disipador de energía que vamos a hablar son los disipadores del tipo viscoso, que son en esencia lo mismo que un amortiguador de auto, pero de gran tamaño. De hecho, típicamente los que usamos en edificios miden 1,20 m, 1,50 m, típicamente. Permiten incorporar amortiguamiento del orden del 10-20% a la estructura y se caracterizan los buenos por no tener rigidez. Hay algunos fabricantes que no tienen totalmente resuelto el tema de la rigidez del dispositivo y cuando uno lo ensaya a alta frecuencia, y entendiendo por alta frecuencia 4 o 5 Hz o algo por ahí, empieza a aparecer una componente de rigidez. ¿Ya? Eso es fundamental que el ingeniero diseñador le ponga atajo. ¿Ya? Tiene que ser capaz de definir una matriz de ensayo que incluya ensayos de alta frecuencia para demostrar que el disipador que se está utilizando no tenga una componente de rigidez y sea puramente amortiguamiento. Si es lo que estoy usando, un amortiguador puramente viscoso. Estos dispositivos se caracterizan porque el fluido pasa de una cámara a la otra, ¿ya? A través de perforaciones que hacen los fabricantes en los pistones, ¿ya? Que tienen cantidad, diámetro, inclinación y longitud, ¿ya? Que permiten alcanzar un exponente de velocidad que el ingeniero define en su diseño. Típicamente los ingenieros consideramos 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, en ese rango, 0,3 a 0,7, ¿ya? El exponente de velocidad. Ahora, cuando se usa un exponente alfa igual a 1, los esfuerzos en los disipadores viscosos están fuera de fase de los esfuerzos de la estructura y son y pueden ser una buena alternativa para la rehabilitación sísmica de estructuras, ¿ya? Estos dispositivos se caracterizan por no tener rigidez alguna. Ahora, hay algunos aspectos que hay que considerar, como por ejemplo los que guardan relación con el espesor de pared del cilindro. Un disipador bueno y un disipador malo por fuera lucen exactamente idénticos. Como el ingeniero controla, ¿ya? Que este cilindro no se dilate, ¿ya? Simplemente pidiendo que se ensaye el dispositivo sometiéndolo al menos a 5 ciclos a gran velocidad y a gran deformación. ¿Ya? Cuando ustedes piden ese sí, ese ensayo, ¿ya? Se consigue verificar cuál es la pérdida de capacidad de disipación de energía, porque el paso del flujo de una cámara a la otra genera calor y ese calor genera dilatación. ¿Ya? Y esa dilatación puede causar pérdida en la capacidad de disipación de energía. Por tanto, se debe controlar. ¿Ya? El ingeniero tiene que especificar ensayos en número, ¿ya? Y amplitud suficiente para poder identificar cuando está en presencia de un fabricante malo.
Aquí se muestra una de las primeras aplicaciones. Esto ya tiene más de 10 años de construido, se ha construido por ahí por el año 2012 más o menos, y que fue un edificio que vino a reemplazar el edificio de la gobernación regional en el Maule, que es la capital donde se produjo el terremoto del año 2010, que colapsó el edificio principal. ¿Ya? Y el gobierno exigió que la estructura que se construyera en su reemplazo tuviera alguna tecnología de protección sísmica. Y aquí se usaron. Aquí pueden ver chevrones y en la base de estos chevrones hay disipadores de energía en pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 disipadores. Estos chevron tienen por objetivo acumular la deriva entre pisos de dos niveles, porque en Chile los edificios son rígidos, y la idea fue aprovechar al máximo el lazo histerético de los disipadores de energía para maximizar la energía disipada por los dispositivos. La estructura ubicada en una zona de alta sismicidad, en un suelo relativamente malo, una estructura de 15 pisos y 15.000 metros cuadrados aproximadamente. Aquí se puede ver el modelo de análisis que desarrolló el ingeniero estructural. Nosotros solo lo apoyamos a que pusiera disipadores en la estructura. ¿Eh? Pueden ver los chevrones que pasaban por fuera. De hecho, aquí en el modelo pareciera que estuvieran cortándose, pero si se fijan bien en la foto del edificio, se pueden ver las diagonales por fuera del edificio. ¿Por qué se pusieron por fuera? Porque el arquitecto decidió que ahí los quería poner para darle al edificio, ¿ya? Generar la seguridad que se requería para el proyecto. Entonces, se colocaron los disipadores de energía, que aquí se muestran en amarillo, ¿ya? En los vértices de esas diagonales en chevron. Uno en cada extremo del edificio, marcos con 8 disipadores de energía cada uno. En total, 16 disipadores de energía. Y aquí se puede ver la respuesta sísmica de la estructura. La estructura original sin disipadores se muestra en negro. En esta época, después del terremoto del 2010, en Chile usaban unos terremotos máximos que eran enormes para verificar la estructura. Y por eso ustedes van a ver aquí números que son relativamente grandes. 1,5% de entre pisos si no se ponían disipadores de energía. En Chile, la mayoría de los edificios son estructurados en base a muros. Cuando exhiben derivas de entrepiso del 1,5%, los muros ya están con un daño extremadamente severo. Y muchos probablemente requieren demolición. Entonces, en este caso, se evaluaron colocar disipadores de energía del tipo puramente viscoso de distintas capacidades, de 75 toneladas, de 100 toneladas y de 150 toneladas de capacidad. Y aquí se puede ver, por ejemplo, que en el caso de los disipadores de 150 toneladas de capacidad, las derivas de entrepiso se redujeron decíamos, de 1,5% a aproximadamente 1,1%. También decíamos que se pusieron chevrones para acumular la deriva de entrepiso de dos niveles. Si se fijan, la deriva de entrepiso máxima se produce en este par de pisos que está aquí, donde la deriva de entrepiso es 1,1%. Si la altura de piso es de alrededor de 4 metros, estamos hablando de que el disipador se está formando alrededor de 9 centímetros. La capacidad de estos dispositivos típicamente es de 10 centímetros. Entonces, aquí se están deformando 9, ¿ya? Y se está de alguna manera maximizando la utilidad, la capacidad de disipación. Entonces, se colocaron disipadores en pares aquí, acá, acá y acá. ¿Ya? Para abajo es solamente los 8 pisos superiores y disipadores de energía. Para abajo, si se fijan, las derivas de entrepiso son marginales. Estamos hablando de derivas del 2 por mil. Para un sismo máximo, esa estructura va a permanecer elástica en los pisos inferiores. Entonces, si cuentan aquí, hay 8 pisos superiores, que son precisamente los 8 niveles donde se consideraron disipadores de energía. En la dirección perpendicular, porque solamente hay disipadores en una dirección, en la dirección longitudinal del edificio, la deriva de entrepiso máxima sin disipadores, 6 por mil. Al colocar los disipadores en la dirección perpendicular y al controlar la torsión del edificio, se reducen las derivas de entrepiso a alrededor del 5 por mil. Al 5 por mil, los edificios chilenos en general tienen muy poco o daño nulo y pueden ser utilizados durante e inmediatamente después de un terremoto. Entonces, consciente de esa observación, es que en esta dirección se optó por no colocar disipadores de energía y se colocaron en la dirección en que sí se necesitaban. En términos de aceleraciones, aquí se puede ver, por ejemplo, que
aceleraciones a media altura del edificio o las aceleraciones promedio son del orden de 1.5 G cuando no se usan disipadores de energía y son del orden de 1.1 G cuando sí se colocan disipadores de energía. Es decir, hay una reducción del orden del 30-40% en las aceleraciones de piso. Aquí se puede ver las diagonales que se utilizaron para conectar los disipadores de energía a la estructura. Aquí nótese el inserto a hormigón, ¿ya? Gigantesco, ¿ya? Una gran camisa lleno de pernos Nelson, ¿ya? Y lleno de barras de anclaje para conectar los disipadores a la estructura. Disipadores cada uno de 150 toneladas de capacidad. Ahí pueden ver al ingeniero supervisando las tareas de instalación de los primeros disipadores de energía en obra. Una de las cosas importantes y fundamentales que hemos promovido desde este lado del planeta es el ensayo. Es muy común que algunos ingenieros y que algunos fabricantes promuevan el no usar, el no ensayar el 100% de la producción. Nuestra recomendación, y está en la norma chilena, es ensayar el 100% de la producción. Disipadores de energía de cualquier tipo, aisladores sísmicos de cualquier tipo. Aquí se muestra un ejemplo de un ensayo, no necesariamente los disipadores de energía que veíamos en la imagen anterior, pero pueden ver el ensayo de unos disipadores de energía que tienen 150 kips de capacidad, 75 toneladas aproximadamente, y que fueron ensayados a una velocidad máxima de 15.5 pulgadas por segundo, que son como 45 centímetros por segundo, y disipadores que tienen un exponente de velocidad alfa de 0.4. Y aquí pueden ver los resultados de los ensayos, cuando se ensayaron a una velocidad del 25% de esas 15 pulgadas por segundo, 50% y el 100% de esa velocidad, ¿ya? Y aquí pueden ver en tracción y en compresión, a 25, 50 y 100% de esa velocidad. Y pueden ver el desglose, ¿ya? Primer ciclo hasta el quinto ciclo de ensayo, ¿ya? Y transparentemente se muestra cómo, en función de la amplitud de la velocidad o de la deformación, ¿ya? Y el número de ciclos, se va desarrollando distintas fuerzas en el disipador de energía. Aquí pueden ver, por ejemplo, que inicialmente la fuerza es de 144 kip, finalmente 129 kip al quinto ciclo. Un buen fabricante primero muestra transparentemente su resultado, ¿ya? Y segundo, que quizás más importante, es que tiene controlada la caída en la capacidad de disipación de energía del dispositivo. Los fabricantes que no son tan buenos a veces no muestran esta información precisamente para que no quede registro de que la caída de la capacidad de disipación de energía, ¿ya? Es muy rápida. Aquí se puede ver el comportamiento en compresión, que es en esencia lo mismo. De 153 al quinto ciclo baja a 139. Y eso está controlado. Normalmente uno como ingeniero define cuál es la caída en la fuerza máxima que permite, ¿ya? Que lo normal es pedir en el individual 20%. El 20% de 153 son del orden de 30 toneladas. Esto podría haber bajado hasta 123 y bajó a 139. Quedó a medio camino. Y lo importante es que el ingeniero tiene que definir la serie de ensayos que permitan demostrar que el fabricante está alcanzando con los dispositivos que está fabricando la constitutiva que fue asumida en el diseño, ¿ya? La constitutiva de estos dispositivos son simplemente una constante por la velocidad elevada a un exponente, ¿ya? Aquí se puede ver el exponente, el C, ¿ya? Y el fabricante pueden ver que en todos los ciclos, tanto en tracción como en compresión, eh, se encuentra dentro de los límites que estaban preestablecidos. Ahora, es muy importante que uno como ingeniero especificador especifique qué es lo que me tiene que el fabricante mostrar. Si es el valor promedio, el valor del primer ciclo, el valor del primer ciclo, si le permito que carte el primero y el último y me deje solamente los tres y después con esos tres saque el promedio. La verdad es que yo prefiero que me muestre todos los ciclos y ver que ningún ciclo se salga dentro del rango de aceptación. Porque esa es la única forma de tener garantía de que el comportamiento del dispositivo está controlado. Aquí ustedes pueden ver los resultados, ¿ya? De los ensayos. Acá abajo están los desplazamientos en el tiempo, 5 ciclos, y pueden ver que como el ensayo es desplazamiento controlado,
el desplazamiento se mantiene en esencia constante. La velocidad, por la misma razón, también se mantiene constante. La diferencia está acá en la fuerza. Si se fijan, en la medida que va aumentando el ciclado, la fuerza que desarrolla el dispositivo va disminuyendo, ¿ya? Pero va disminuyendo en forma controlada. O sea, todos los materiales se calientan, disipan energía y obviamente ven caer, digamos, su capacidad de disipar energía. Y eso pasa en todos los materiales y en todos los dispositivos. Pero esa caída tiene que ser conocida y controlable, ¿ya? Y para eso es que se requieren los ensayos. Un mal fabricante, un mal producto puede no tener el control que ustedes ven aquí en pantalla. Otra cosa muy importante es que en los ensayos se tiene que mostrar el primer ciclo. Primero, tengo que tener a la vista los ensayos, los lazos histeréticos, ¿ya? Para ver la bondad de los resultados y del dispositivo ensayado. Aquí se puede ver, por ejemplo, se está mostrando el primer ciclo y se puede ver que en el primer ciclo se desarrollan fuerzas mayores que las fuerzas que se desarrollan en los ciclos sucesivos. Eso es un requisito, ¿ya? Para poder diseñar una estructura. La estructura no se diseña para la fuerza promedio, ¿ya? Sino que se diseña para la fuerza máxima que pueden desarrollar los dispositivos. Por eso es fundamental conocer el lazo histerético en su primer ciclo, ¿ya? Y aquí pueden ver la caída, nuevamente, de la fuerza máxima que desarrolla el dispositivo, ¿sí? Que está totalmente controlada y el lazo histerético permanece, ¿no? Dentro de cierto rango de capacidad de disipación en objetivo, más o menos un cierto porcentaje. Acá se muestra una de las primeras aplicaciones en Chile, esto es del año 2001 o por ahí, la pasarela que ya les comentaba, una pasarela completamente de vidrio, ¿ya? Era un octavo piso, que ya ha pasado dos terremotos magnitud 8, ¿ya? Y no solo tenía el problema de que cuando entraban las personas a la plataforma caminando, como tenía tan bajo amortiguamiento, esto empezaba a vibrar. Y las personas que entraban en dirección contraria se tropezaban con la pasarela, porque si uno tiene un piso que se está moviendo, aunque sea de amplitud pequeña y de aceleración pequeña, las personas se tropiezan. ¿Ya? Y lo otro es que existía gran incertidumbre en el grupo diseñador respecto a cuál iba a ser el comportamiento de la pasarela cuando viniera un sismo, porque podía suceder que chocara contra un edificio o contra el otro, ¿ya? O tuviera problemas cuando ambos edificios se separaran. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos pidieron hace ya 25 años aproximadamente que pusiéramos disipadores de energía. Y desarrollamos unos dispositivos que se muestran aquí en pantalla, estos que están aquí, ¿ya? Disipadores de energía del tipo viscoelástico. ¿Ya? Estos disipadores de energía tienen esta forma, estas cosas que usan los jóvenes para hacer ejercicio, mancuernas, ¿ya? Y la gracia que tienen es que cuando la pasarela se aleja, esto se estira y es como un resorte que va por una curva y desciende por la otra, ¿ya? Y cuando la pasarela va hacia el edificio o hacia uno de los edificios, estos disipadores están en ambos extremos, ¿ya? Cuando va la pasarela hacia el edificio, esto se abre, ¿ya? Y funciona como un parachoque, como una defensa, ¿ya? Y con eso se controla, ¿cómo se llama? La respuesta dinámica de la estructura. Periódicamente estamos monitoreando esta pasarela. Cada 4 años hacemos mediciones de vibraciones ambientales y el amortiguamiento está del orden del 8%, ¿ya? 8,5%. Y con eso aumentó el amortiguamiento de 0,8 a 8%. Y la respuesta es controlada. Ha pasado dos terremotos magnitud 8. No se ha quebrado una ápice de vidrio, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver los ensayos en el laboratorio. Esto lo hicimos hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Aquí están los disipadores en compresión. Aquí es donde ustedes pueden ver que se ensancha la parte central, ¿ya? Para dar amortiguamiento. Y aquí está el dispositivo en tracción, ¿ya? Y pueden ver que tanto cuando se carga en una dirección y en la otra, ¿ya? Se genera el lazo histerético. El área encerrada por esta curva, ¿ya? Corresponde a la energía disipada. Y a partir de esa energía se puede determinar el amortiguamiento del dispositivo. En Chile, en Perú, en México, una tecnología que está ganando adeptos es el uso de paneles viscoelásticos, ¿ya? Que son fabricados nada más ni nada menos que con goma de alto amortiguamiento, pero con una receta japonesa que permite alcanzar amortiguamiento entre el 20
y el 40% dependiendo del nivel de formación. Es un caucho con extremadamente alto nivel de amortiguamiento y que lo estamos utilizando ya en varios proyectos pilotos, ¿ya? Para rehabilitación sísmica de estructura existente, para diseño para control de respuesta de estructuras de bajo peso, ¿ya? Y también para control de respuesta de infraestructura hotelera, ¿ya? Son dispositivos que se caracterizan por ser de muy bajo costo, ¿ya? Y se caracterizan también por haber sido ensayados por más de 20 años por el fabricante que es Sumitomo, ¿ya? Aquí pueden ver el dispositivo, que en esencia es un sándwich, en el cual está vulcanizada entre las tres placas. Hay dos láminas de caucho, una aquí y la otra que está por abajo, y funciona en esencia por la deformación relativa. ¿Cuál es la gracia de este dispositivo? A diferencia del viscoso, el viscoso solamente tiene amortiguamiento. Este tiene amortiguamiento y rigidez, que me puede ayudar muchísimo a volver la estructura a su posición original después de un terremoto. ¿Qué otra ventaja tiene? Es que sirve para eventos de viento fuerte, que en zonas como en Centroamérica son muy frecuentes, y también sirve para fenómenos sismos pequeños. Entonces, este dispositivo, a diferencia de otros sistemas como los metálicos, sirve para sismos frecuentes, moderados, severos y excepcionalmente severos. Y también sirve para controlar respuesta dinámica por operación de equipo y por eventos de viento fuerte. Aquí se puede ver cómo se instalan estos dispositivos, y aquí insisto, estamos recién empezando a usarlo en la región. En Asia hay miles de aplicaciones, que les voy a mostrar un par un poquito más adelante. Aquí se puede ver una viga, por ejemplo, con pernos pasantes, y aquí está el dispositivo. El dispositivo, aquí hay dos dispositivos, uno al lado del otro. Aquí hay una pista de canto, ¿ya? Y básicamente, debido a la deformación relativa entre este extremo, ¿ya? Y este extremo, es que se producen grandes volúmenes de disipación de energía. Aquí lo pueden ver implementado a lo alto de un edificio. ¿Ya? Decía que en Asia, fundamentalmente, en Japón, ¿ya? Son ampliamente utilizados para control de respuesta sísmica y para darle altos niveles de amortiguamiento a la estructura. ¿Ya? Y la gracia que tienen es el costo. Uno de estos dispositivos es mucho más económico que una diagonal con pantalón restringido y lejos más económico que una diagonal, que un disipador del tipo viscoso, ¿ya? Y aquí pueden ver distintas aplicaciones en torres de gran altura, ¿ya? También la hemos usado en estructuras bajas de uno, 2, 3 pisos y los resultados son reducciones del orden del 30-40%. Aquí se pueden ver una implementación, ¿ya? La gracia es que se puede ocultar dentro de una pared no estructural, se puede poner una columna falsa, ¿ya? Y arquitectónicamente se puede integrar fácilmente al diseño. Rehabilitación de estructuras existentes, por ejemplo, un chevron y los dispositivos dispuestos entre la viga en el extremo superior de los chevrones y la viga que ustedes ven acá, ¿ya? E insisto, la ventaja que tiene es que funciona para sismos pequeños y sismos grandes. Aquí se puede ver un ensayo de laboratorio del dispositivo, con lo cual se verifican, ¿no?, las rigideces y los amortiguamientos que el diseñador ha considerado en su diseño. Y estos ensayos se hacen para todos los proyectos, ¿ya? Ensayando a la frecuencia de la estructura, ¿ya?, a la amplitud de trabajo, y se ratifican los supuestos de diseño. Una cosa que estamos utilizando también en Chile y en varios países también de Sudamérica son las diagonales con planteo restringido. Las diagonales, que son básicamente la base de los edificios que usamos en Chile, en minería, en energía, en petroquímica, ¿ya?, se bandean. Cuando se diseña una estructura metálica arrastrada en conformidad con el ICC 341, por ejemplo, el estándar de diseño sísmico, las diagonales, cuando se considera el R, ¿ya?, van a pandearse, ¿ya? Y van a experimentar cosas como esta, que son fotos chilenas, como esta, ¿ya?, y que van a resultar en deformaciones permanentes y que van a requerir reemplazo. Ahora, ese comportamiento que para todos es indeseado, ¿ya?, y para el propietario es inaceptable, ¿ya?, siempre ha sido aceptado por la profesión. Intrínsecamente, cuando se han diseñado estructuras con arrastre en el planeta, se está asumiendo, se está aceptando el daño. De hecho, aquí ustedes pueden ver un ensayo en mesa, pero con actuadores en la Universidad de California, Berkeley, y se puede ver, se está aplicando una carga en esa dirección. Esta diagonal está en tracción, ¿ya?, mientras esta diagonal acá está
en compresión. Y pueden ver ahí que se está pandeando en la zona central y se alcanza a distinguir que el gasset ahí está fluyendo. Aquí se puede ver la formación de la rótula plástica en el centro de la diagonal, ¿ya? Y con eso la diagonal pierde completamente su capacidad de carga. Aquí pueden ver el mecanismo de falla, que está intrínseco en el AICC 341. Formación de una rótula en el centro de la luz, formación de una rótula en los gases. ¿Ya? Ahí, de hecho, se puede ver la rótula formada en la pintura, en el cal puesto a propósito para ver esa formación. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Utilizando diagonales con pandeo restringido. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, industria pesada con diagonales metálicas que pueden desarrollar 400 toneladas de capacidad cada una, por ejemplo, ¿ya? En la cual se previene el efecto del pandeo del núcleo simplemente poniendo una camisa por fuera y rellenando entre medio con mortero. Con eso se consigue que la diagonal fluya en compresión y fluya en tracción. Aquí se puede ver el comportamiento histerético de una estructura, de una diagonal convencional, perdón. Esta, por ejemplo, tiene una desveltez global de 120. Acá en Chile estamos usando desveltez de 130, con comportamiento incluso peor que este, ¿ya? Y se puede ver una cosa muy interesante. El pandeo se produce a una deformación muy pequeña. Al 1 o 2 milímetros de deformación axial se produce el pandeo de una diagonal. Algo que es más importante es que al cabo de 2 ciclos de un sismo, y nuestros sismos, como se llama, subductivos, se caracterizan por tener una gran cantidad de ciclos. Al quinto ciclo de compresión, la diagonal desarrolla una fuerza que es 1/3 de la fuerza que desarrolla en tracción. Aquí pueden ver en tracción que la diagonal desarrolla del orden de ¿cuánto? Del orden de 800 kilonewton. 80 toneladas, por ejemplo, ¿ya? Mientras que en compresión no desarrolla ni 300 kilonewton, es decir, es del orden de 1/3. Sin embargo, cuando se encamisa el núcleo, se le coloca esta camisa de acero por fuera, ¿ya? También, ambos son desarrollos japoneses, este y el anterior. Cuando se le pone una camisa y entre medio se rellena con mortero, se consiguen lazos histeréticos simétricos, ¿ya? Se desarrolla una buena capacidad en compresión, se desarrolla una buena capacidad en tracción, ¿ya? Y de hecho, si se fijan, en este caso, el lazo histerético de una diagonal que se pandea es irregular y de hecho muy difícil de modelar en algún software de análisis estructural convencional, mientras que en el caso ¿cómo se llama?, de una diagonal en la cual se previene el pandeo, se consiguen lazos histeréticos que son repetibles, estables y confiables. ¿Ya? Estos dispositivos se ensayan a nivel de componente, a nivel de subsistema. En el caso de los ensayos a nivel de componente, el estándar norteamericano, que tiene su imagen en el estándar chileno, se permite que las diagonales que haya ensayado el fabricante tengan una capacidad entre el 50 y el 120% de la diagonal que se va a utilizar en obra. Es decir, si en obra voy a usar una diagonal que va a fluir a las 100 toneladas, el fabricante puede demostrarme cualquier certificación de cualquier disipador que haya ensayado que haya tenido una fluencia entre 50 y 120 toneladas. Ensayo a nivel de subsistema, ¿ya? A ver, primero, los ensayos de los componentes tienen por objetivo verificar las propiedades del dispositivo. Los ensayos a nivel de subsistema tienen por objetivo evaluar el comportamiento del dispositivo en su posición de trabajo, ¿ya? Y a nivel de subsistema se ensaya no solo la diagonal, sino la diagonal con sus conectores a la estructura, los gases, tatizadores, rigidizadores de vigas, soldaduras, pernería, etcétera, ¿ya? Esos son los dos ensayos, a nivel de componente, a nivel de subsistema. En el caso del subsistema, basta con que el fabricante haya ensayado disipadores con una capacidad mayor que la que se requiere en el proyecto. Una cosa importante es que los detalles de las conexiones y de los gadgets que se consideran en los ensayos tienen que ser las mismas que se va a considerar en el proyecto. Y por tanto, en general, son los fabricantes los que hacen los diseños de gadgets, soldaduras y todos los dispositivos que se utilizan para conectar los dispositivos a la estructura. Los resultados se utilizan para evaluar el endurecimiento en función de la deformación del dispositivo, que se llama omega, ¿ya? Y la relación entre la fuerza máxima de compresión y la fuerza máxima de tracción de la diagonal para cada nivel de deformación, ¿ya? Prácticamente lo que se persigue es reconstruir la constitutiva a través de ensayo para usarla en diseño. Aquí se puede ver un ensayo
a nivel uniaxial. De hecho, aquí hay un actuador que está haciendo fluir la diagonal axialmente, diagonal que va a usarse en, ¿cómo se llama? Como contrafuerte para reforzar una estructura como la que está aquí en pantalla. Los protocolos de ensayo están definidos, ¿ya?, en el AICC 341 y se han usado por ya 30 años para ensayo de componentes metálicos. Y los lazos histeréticos lucen como se muestra en pantalla. Y ya decíamos, gran capacidad de disipación de energía, la energía encerrada por estos lazos histeréticos es altísima, ¿ya? Gran capacidad de endurecimiento isotrópico, ¿ya? Y gran capacidad de desarrollar tanto fluencia en compresión como fluencia en tracción. Los ensayos a nivel de subsistema tienen por objetivo evaluar el comportamiento del dispositivo, ¿ya? Cuando la diagonal ingresa al núcleo, ¿ya? Ver cómo se comporta el gasset, cómo se comporta la soldadura del gasset a la viga, cómo se comporta la viga, cómo se comporta este núcleo, ¿ya? Pero por sobre todo, ver cómo esta zona de transición elástica ingresa, ¿ya?, al núcleo que se encuentra confinado. Y los fabricantes buenos, ¿ya?, han hecho todos los ensayos considerando diagonales, ya sea en configuración de chevron o ya sea en configuración de diagonal simple, ¿ya? Y esto se usa, estos ensayos a nivel de subsistema, se requieren cuando el dispositivo va a ser parte del sistema simulsistente de una estructura. Aquí se puede ver un ensayo en laboratorio, en la cual aquí pueden ver el actuador, ¿ya?, que distribuye las cargas a ambos nudos, ¿ya? Se desplaza la viga y se deforman las diagonales, una en compresión, la otra en tracción, ¿ya? Producto de la rotación del centro de la viga, aquí pueden ver, se consigue o se observa un desalineamiento, ¿ya?, en la aplicación de la carga en el dispositivo, ¿ya? Y eso es parte de lo que interesa ver cómo es ese comportamiento real, ¿ya?, durante una simulación de laboratorio, anticipando, ¿ya?, que cuando venga el terremoto, la estructura va a poder acomodar estas rotaciones, no se va a producir daños en los gaskets, en los rigidizadores, en las soldaduras, en los pernos, en las placas de empalme, ¿ya?, sino que se va a concentrar el daño en fluencia del núcleo. Los ensayos se hacen para todo tipo de diagonal, decíamos en chevron, diagonal simple, pero también si tienen conexiones pernadas, conexiones con pasadores o conexiones soldadas. Aquí en este video se muestra un ensayo en el cual se simula la rotación de la viga, ¿ya?, y se aplica una rotación en los extremos de la diagonal a la vez que la deformación axial, ¿ya? Y ahí pueden ver que el núcleo fluye como la mantequilla, ¿ya?, y tiene gran capacidad de disipar energía, ¿ya? Y se aplican ciclos de amplitud creciente, después se estabilizan en 2% y se lleva hasta la ruptura. ¿Qué es lo que interesa ver? Que no pasen cosas como esta, ¿ya? Los japoneses han hecho ensayos de larga data para verificar que no pasen cosas como esta, que no se forme un mecanismo de plástico en una estructura con diagonales con pando restringido, que no haya plastificación aquí y acá. Y básicamente la experiencia, el conocimiento ha permitido definir la inercia mínima que tiene que tener la zona de transición que ingresa al núcleo para que no se dañe. Los fabricantes en general todos entregan información que permite la modelación, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, se muestra el súper buen fit que existe entre los modelos que están en los software de análisis estructural actuales, que están en rojo, versus los datos que salen de la máquina de ensayo, que está en azul. Entonces, podemos calibrar modelos de análisis aumentando la confiabilidad de las cosas que estamos haciendo. Las primeras aplicaciones en Chile de disipadores del tipo diagonales con pando restringido fueron esta torre de totación de molibdeno, que es parte de Codelco, la Corporación del Cobre de Chile, que generó esta torre de totación y le puso estas diagonales que aquí están en azul, que son diagonales con pando restringido. Y puso también diagonales con pando restringido en el edificio que aloja esa torre de totación, ¿ya? ¿Para qué? Para cambiar el paradigma del diseño de la industria en Chile. Aquí se pueden ver algunas fotos, la instalación de las primeras diagonales. Esto todavía estaba en construcción, en montaje, y pueden ver ahí los detalles de los gaskets, los empalmes, la pernería, etcétera. Aquí, todo este eje aquí tiene disipador de energía, este de acá, etcétera. Una cosa importante es que en Chile, diagonales con pandeo restringido no son solo un sistema sismo-resistente como en Estados Unidos, sino que son también un sistema de disipación de energía, ¿ya?, como en Japón. De hecho, pueden ser ambas cosas.
un sistema de disipación de energía o un sistema sismo resistente. Aquí pueden ver una diagonal ya instalada en su posición final de trabajo. Una de las primeras aplicaciones también en Chile, el data center de Google. ¿Ya? Tiene tremendas diagonales con pantano restringido. Estas probablemente tienen entre 12 y 14 metros, que permiten de alguna manera mantener la operatividad del data center en caso de emergencia. Una estructura que para mí le tengo mucho cariño, que está en zona minera, que la estructura en que hice mi tesis de pregrado en el siglo pasado, una estructura de concentrado de cobre de 2.500 toneladas de carga, ¿ya? Y obviamente diseñada en los años 70, fines de los 70, principios de los 80, no cumple con ninguno de los estándares de diseño actuales. De hecho, aquí ustedes pueden ver incluso que, por ejemplo, hay vigas diagonales en chevron y una viga con un peralte mínimo. ¿Ya? Ya decíamos que la diagonal en tracción puede desarrollar mucha fuerza, la diagonal en compresión desarrolla muy poca fuerza, entonces se produce una fuerza desbalanceada que se va a la viga y esa viga plastifica. Entonces, esta es una estructura muy vulnerable, ¿ya? Extremadamente vulnerable. Y en el siglo pasado la rehabilitamos poniéndole disipadores, o sea, hicimos el estudio, ¿no? Disipadores elastoméricos. Bueno, en un estudio reciente, un estudio de un estudiante de posgrado, de maestría, ¿ya? Desarrolló un modelo, ¿ya? Obviamente ya no las cosas que se hacían en los años 70, sino que desarrolló un modelo en OpenSys para estudiar el comportamiento de la estructura. Y aquí pueden ver la estructura. Básicamente, cuando se hace análisis no lineal de respuesta en el tiempo, la estructura fluye en compresión, se bandea, perdón, ¿ya? Y se va más allá del límite de seguridad de la vida, pero fácilmente. Primer ciclo y la estructura se fue. ¿Ya? Es decir, sabemos que tenemos una estructura vulnerable. Acá se puede ver una curva de Puchover, ¿ya? En la cual se puede ver que la estructura tiene una resistencia relativamente alta, 28% de su peso, pero a una deformación muy baja. Estamos hablando aquí, aquí tengo una cosa que me molesta, ahí desapareció. Estamos hablando de una deriva del orden del 2 por mil, una deriva de techo del 2 por mil. Eh, la, la diagonal se pandea. Se pandea la diagonal en compresión, ¿ya? Y falla la viga. La resistencia cae a la mitad. Sin embargo, si uno hiciera un pushover cíclico, ¿no? En una dirección y luego en la otra, ¿ya? Cuando desaparece esta del sistema sismoresistente, al ciclo siguiente desaparecería la otra. Entonces, no solo la estructura de aquí cae a la mitad, sino que en esencia cae a nada y se queda sin capacidad de resistir cargas laterales. Entonces, este colega y su profesor guía reforzaron la estructura utilizando métodos convencionales, ¿ya? Y llegaron a la conclusión que para mejorar el desempeño de la estructura había que reemplazar las vigas, ¿no? que recibían estos chevrones de manera que no se plastificaran, ¿ya? Y para que las diagonales desarrollaran la capacidad requerida por los estándares actuales, había que ponerle, ¿ya? Elementos diagonales, ¿ya? que redujeran su longitud de panteo. Poniendo estos elementos que reducían la longitud de panteo, reforzando vigas y reforzando columnas, se conseguía una curva de Pushover como la que ustedes ven aquí en pantalla. Aumenta la resistencia de 28% del peso a 76% del peso, lo cual es sideral. Ya, es enorme, una tremenda capacidad. Sin embargo, la estructura sigue siendo frágil. ¿Ya? Y sin embargo, en industria minera, tratar o intentar de reforzar las fundaciones en una estructura como esta es esencialmente imposible. Los tiempos de paralización requeridos, ¿ya? No los paga ¿cómo se llama? Las obras de refuerzo. Entonces, en este caso se propuso reforzar con diagonales con panteo restringido, ¿ya? Y en la curva de Puchover, que ustedes pueden ver aquí en verde, donde si se fijan, de las tres opciones, es la que tiene una afluencia menor, 25% del peso, pero tiene una capacidad de incursión inelástica, controlable y estable, ¿ya? Tiene una gran capacidad de incursionar inelásticamente, porque la diagonal no se bandea, fluye en compresión, fluye en tracción. La elongación del núcleo, en este caso, en el terremoto más demandante, menos del 2%.
la capacidad de estas diagonales típicamente anda del orden de 4%, ¿ya? Y la deformación plástica acumulada, en el terremoto más demandante, 223 veces la afluencia, promedio 93. ¿Cuánto tiene una diagonal con pandeo restringido? 600, 800, 900, por ahí. Pero depende del fabricante, ¿ya? Probablemente hay fabricantes que con suerte llegan a 200, ¿ya? Pero un fabricante bueno, fácil, llega a los 600. Y con 600, un edificio puede acomodar fácilmente tres terremotos máximos, ¿ya? Que en Chile ocurren cada, no sé, en un mismo sitio cada 75 años. O sea, tenemos estructura para varios cientos de años. El ejemplo de una aplicación interesante que hicimos en Perú hace algunos años, y ya queda poquito, ¿eh? Es este edificio de un centro comercial que está en pleno centro de Lima, que tiene este edificio, esta torre de 11 pisos, perdón, este de 11 y este de 13, y acá una placa comercial que creo que tiene 3 pisos y un subterráneo, ¿ya? Y que son en esencia centros comerciales, data centers, bancos, ¿ya? Y básicamente edificios corporativos o oficinas corporativas de distintas empresas nacionales. Y este edificio había sido diseñado, construido en los años 70 y se sabía que era un edificio vulnerable. Entonces contrataron a una empresa amiga, René Lago, para que hiciera primero el estudio de vulnerabilidad y segundo el proyecto de refuerzo. Los edificios estaban todos dilatados por junta de dilatación de 5 centímetros. Aquí pueden ver distintos colores, los distintos edificios, ¿ya? Y pasaba que cuando hicieron los primeros análisis en la oficina de René, el edificio, ¿ya? Tenía poca capacidad de incursión en elástica, ¿ya? Porque era como se diseñaba en la estructura a principios de los años 70. Eh, no tenía gran capacidad resistente, ni tampoco gran capacidad de incursión inelástica. De hecho, era una estructura relativamente frágil. Entonces, el propietario pidió que se reforzara la estructura y llevarla a tener una capacidad que permitiera resistir terremotos 7 o 7.7 que se esperan ocurran en el país, controlando la probabilidad de impacto, dotando la estructura de resistencia, dotándola de capacidad de incursión inelástica, ¿ya? Previniendo falla de corte en muro, ¿ya? Pero con la restricción de minimizar la interrupción de uso de los espacios. ¿Por qué? Porque tenía que arrendar los locales para los distintos fines de oficina en el edificio, ¿ya? Y aquí pueden ver, aquí está, por ejemplo, la caja de ascensores, el núcleo de ascensor y de escalera, que estaba excéntrico respecto al centro de masa, lo cual obviamente inducía cierta torsión natural, ¿ya? Y acá pueden ver la ubicación donde este grupo de ingenieros definió la ubicación para las diagonales con pandero restringido, que se ve mejor en el render que está aquí en pantalla. Y con eso, el centro de rigidez tiende al centro de masa, se le da ductilidad, se le da rigidez y se controla respuesta, se reduce probabilidad de impacto, etcétera. Aquí ustedes pueden ver una diagonal con panteo restringido, ¿ya? Pero que no es una diagonal real, es simplemente la maqueta que hizo la constructora para mostrarle al propietario y adjudicarse el proyecto. Le dijo, mire, así es como va a lucir el proyecto cuando esté listo. Y con eso se adjudicaron el proyecto. Una maqueta a escala 1:1, con nivel de detalle máximo, y obviamente ahí tiene su contrato. Varios millones de dólares. Se usaron diagonales que, ¿cómo se llama? Empernadas, ¿ya? Fabricadas en Japón. Se usaron diagonales soldadas fabricadas en Estados Unidos, ¿ve? En el caso de soldados, se dejan se llama? Los espacios, las ranuras en los gaskets, se coloca un perno de montaje y después se le colocan los hilos de soldadura. Aquí se puede ver cómo se llama un gasket listo para recibir una diagonal soldada y acá un gasket listo para recibir una diagonal empernada. Y aquí ya están instaladas conexiones empernadas, conexiones soldadas. En este lado del planeta, todas las conexiones son empernadas. Un proyecto que desarrollamos también junto con la oficina de René Lago hace casi 10 años atrás, un proyecto que probablemente resulte familiar para ustedes, porque está en Quito, ¿ya? Un edificio que tenía una arquitectura exquisita,
un edificio en altura, con gran arquitectura y gran ingeniería, y se puede ver que querían, obviamente, un edificio de alto estándar y ponerle disipación de energía. Obviamente no nos permitían en fachadas poner ningún tipo de dispositivo, y la opción fue colocar disipadores en las vigas de acople, ¿ya? Entre muros de caja de ascensores, ¿ya? Y el diseñador consideró disipador de energía aquí, acá, acá y acá, ¿ya? Y usó disipadores del tipo friccional, ¿ya? Que tienen dos objetivos, ¿ya? Uno, prevenir tener que usar estas vigas de acople, que si uno las detalla, diseña en conformidad con el ACI 318, tiene una cantidad de refuerzo que es prácticamente garantía de que va a tener nidos de piedra durante la construcción, ¿ya? Y va a tener una cantidad de refuerzo que seguramente se va a ganar el odio de ¿cómo se llama? Del instalador. El tiempo ¿cómo se llama? De colocar, de disponer estas armaduras es la verdad infinito y a ningún contratista le gusta, ¿ya? Si uno no hace eso, porque hay ingenieros que son porfiados, ¿ya? Esto es lo que pasa. Explota la viga y la mayoría de los arquitectos en estas aperturas colocan puertas y las puertas no se pueden abrir. Entonces, la verdad es que o se hace esto, o se hace esto, ¿ya? O se hace algo más inteligente que poner disipadores de energía en los dinteles, porque los dinteles concentran el daño. Y en este caso, lo que se decidió fue cortar los dinteles, colocar diagonales, perdón, disipadores eh, en este caso friccionales, ¿ya? Para disipar energía en estos dispositivos. Al disipar energía en estos puntos, se reduce la incursión inelástica de la base de los muros. Y básicamente son disipadores friccionales que no funcionan axialmente como la mayoría de los disipadores friccionales, sino que funcionan en la dirección transversal, ¿ya? Siguen la cinemática del edificio, ¿ya? Con torques controlados se alcanzan niveles de fluencia controlada. Se obtienen lazos histeréticos que también están controlados, ¿ya? Y aquí se puede ver la disposición de los disipadores en el modelo de análisis que hizo la oficina de ingeniería, ¿ya? Se sometieron a registros del terremoto del año 2016, que creo que tenía una imagen aquí, pero bueno, ya no la tengo. Varias estaciones en zona epicentral del terremoto de Manta, y se puede ver las reducciones. Básicamente, a media altura, las derivas entre pisos se redujeron de 1,5% a aproximadamente 1,1%, ¿ya? Y las aceleraciones se reducen a media altura de 1,4 G a aproximadamente 1,1 G. Reducciones del orden del 30-40% en derivas y en aceleraciones, ¿ya? Y se consiguen lazos histeréticos en los disipadores de energía, ¿ya? Eliminando cualquier posibilidad de daño en dinteles. Y finalmente, la última tecnología que les quiero hablar, que se ha usado bastante en Chile, a mí no me gustan mucho, pero se han usado bastante, son los amortiguadores de masa sintonizada, que se han usado en todo el planeta, fundamentalmente para controlar vibraciones inducidas por fenómenos de viento fuerte, ¿ya? Pero en Chile se están usando para control de vibraciones inducidas por terremotos, ¿ya? Estas estructuras, que están en China y en Taiwán, ¿ya? Son estructuras de gran altura, 490 metros esta, y esta de acá que tiene 500 metros de altura, medio kilómetro de altura. Gran edificio, 101 pisos, que tiene esta masa de 600 toneladas que cuelga por 6 pisos, ¿ya? Y está sintonizado al periodo de vibrar de esta estructura. Inicialmente el amortiguador de masa está ahí para darle amortiguamiento suplementario a la estructura cuando se viera sometido a fenómenos de viento fuerte, ¿ya? Pero se ha visto, y hay varios videos en YouTube, que funciona durante terremotos también. Aquí se puede ver uno de los primeros amortiguadores de masa que desarrollamos en Chile para un edificio, un centro comercial que tenía torres de oficina, y ahí se puede ver un amortiguador de masa allá arriba. Sin amortiguador, el edificio se mueve descontroladamente. Con amortiguador, el amortiguador se mueve fuera de fase del edificio, entonces controla la respuesta del edificio. Y la respuesta del edificio depende de qué tan grande sea la masa que se coloca en el punto de máxima amplitud modal de deformación. Los amortiguadores de masa que estamos usando en Chile, en general, tienen tres componentes: una masa, una rigidez y un amortiguamiento. El amortiguamiento sale por fricción de Coulomb de aisladores friccionales planos, ¿ya? Que típicamente tienen fricción entre el 8 y el 12%, ¿ya? Que obviamente requiere ser ensayado. La componente restitutiva o la rigidez del amortiguador de masa se obtiene de aisladores elastoméricos
como la deformación del amortiguador de masa es del orden de 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, típicamente se te requiere colocar dos o tres aisladores sísmicos en stack, ¿ya? Para poder ensayarlo cada uno individualmente y someterlo a deformaciones de 60 centímetros, ¿ya? Y conocer su rigidez, ¿ya? Entonces yo con esto puedo conocer el amortiguamiento, la rigidez y finalmente controlo la masa. Pero antes de colocar este cajón que se apoya en estos elementos y con llaves de corte se apoya sobre el ahora elastomérico, antes de definir cuánta masa voy a colocar, tengo que ensayar la fricción, tengo que determinar la rigidez y tengo que determinar la frecuencia de vibrar de la estructura. Recalibrar los modelos de análisis antes de llenar la masa. Y la masa finalmente se llena con arena de alta densidad o con bolones desechos de la alta minería, ¿ya? Y cuando viene el terremoto, decíamos, esto se desplaza fácil 1,60 m, 1,80 m. Y se opone al movimiento de la estructura, ¿ya? Y controla su respuesta. Una aplicación es un edificio de alto estándar que está en el norte de Chile. Este edificio de 37 pisos, 31 pisos más 6 subterráneos, 53.000 metros cuadrados, 110 metros de altura, una estructura diseñada para permanecer esencialmente elástica. Una estructura de 3 segundos de periodo en el cual los sismos ya no tienen energía. Y aquí se colocaron amortiguadores de masa sintonizada acá arriba, ¿ya? En una configuración que permite a la vez de controlar desplazamientos en ambas direcciones, también permite controlar torsión. Y aquí se pueden ver las reducciones, colocando amortiguadores de masa de 300 toneladas cada uno, ¿ya? Se consiguen reducciones de los desplazamientos de techo del orden de un 45-50%, ¿ya? Derivas de entrepiso también se reducen del orden de un 50%. Esto se ha usado masivamente en edificios que han sido diseñados para permanecer elásticos, ¿ya? De hecho, estos edificios tendrán 25 pisos aproximadamente y fueron diseñados con un RD2, de manera que, echándole mano a la sobreresistencia, el comportamiento de la estructura sea esencialmente elástico y el amortiguador de masa sintonizada no se desintonice. Y acá se colocaron sobre las cajas de ascensores los cajones que recién veíamos en el video anterior. Y eso se está usando en Santiago en algunos edificios de alto estándar eh, para darle confort y bienestar a las personas que viven allí. Edificios de 40, 50 pisos tienen amortiguadores de masa sintonizada para darle amortiguamiento, que sabemos que son muy bajos, pero con eso podemos mejorar confort. Bueno, como conclusiones, tecnologías de protección sísmica se encuentran disponibles y se han implementado con éxito. Hay muchas aplicaciones. Como les decía, hay del orden de 300 ya en Chile y me permitiría decir que en Perú, el Ecuador, en México, en Colombia, hay muchísimas aplicaciones también. ¿Ya? Permiten mejorar el confort de los usuarios, permiten propender a la continuidad de operación, que es lo que se busca, y proteger la inversión. ¿Ya? Pero por sobre todo, mejorar la experiencia de viaje de las personas durante eventos sísmicos severos. Permiten reducir, al reducir aceleraciones y derivas, permiten reducir los daños en componentes y sistemas estructurales sensibles a desplazamientos y aceleraciones. Y finalmente, ¿no? Hay que hacer ingeniería y mucha ingeniería para hacer, haciendo análisis no lineal en muchos casos, ¿ya? Pero lo más importante no está en lo que hacemos nosotros, sino que en lo que le pedimos al fabricante que tiene que hacer, ¿ya? El fabricante tiene que, ¿cómo se llama?, someter los dispositivos a extensos ensayos de laboratorio para verificar las propiedades asumidas en el diseño. Y eso es. Muchas gracias nuevamente por la invitación y no sé, a la orden si tienen alguna consulta. Primero, felicitarle al profesor Rodrigo por la presentación. Excelente, como siempre. Y vamos a dar paso a las preguntas. Las primeras preguntas que tenemos es, desde Ecuador, ¿cómo podríamos motivar la incorporación de estos dispositivos para hacer un mercado mucho más amplio? Actualmente, por ejemplo, estamos cerca de Perú y hay unos disipadores histeréticos que suelen utilizarse en proyectos de gran altura. ¿Cómo motivar a otros tipos de dispositivos para que se involucren en este mercado? Sí, la verdad es que hay que sensibilizar a la autoridad.
¿ya? Los terremotos nos han ayudado mucho, ¿ya? Pero cuando uno va donde un inversionista, el fabricante de mermelada, ¿ya? Uno tiene que mostrarle, ¿ya? Que la tecnología le puede resultar en algo que no necesariamente va a ser más económico al inicio, ¿ya? Pero que sí lo va a prevenir de tener pérdidas económicas en el futuro, ¿ya? Yo creo que lo que nos falta como ingeniero es meter en nuestra ecuación herramientas simplificadas para traer a valor presente las pérdidas futuras que se van a dejar de tener. No sé si me explico. Pero si yo soy capaz de cuantificar eso y le demuestro al cliente final que no va a tener pérdidas económicas, ¿ya? O las puede controlar, definitivamente se vuelve atractivo la incorporación de tecnología. En el caso de la gran minería, en el caso de proyectos de energía e industria petroquímica, es un objetivo la continuidad de operación, ¿ya? Ahora, también es muy importante la educación, ¿ya? Porque creo que recién ahora es que en muchas universidades de la región se están impartiendo cursos de disipación de energía, ¿ya? En mi época no existía, eran como unos electivos que poca gente tomaba, pero hoy día ya son más masivos. Y yo creo que hoy casi todas las universidades ya estos conceptos son familiares. Entonces la gente ya no tiene miedo, ¿ya? Y ahora también los software de análisis estructural permiten analizar estas cosas con mayor facilidad. O sea, herramientas como SAP, como ETABS, como Perform, tienen incorporados ya muchos elementos. Entonces nos facilitan la vida. 25 años atrás, cuando empezamos con esto, no existía ninguno de estos software con ninguno de estos modelos, ¿ya? Y había que hacer métodos lineales, métodos aproximados, había que hacer muchas cosas mucho más artesanales. Bueno, yo tengo una pregunta adicional que es respecto a, en Chile las cosas están funcionando bien, los edificios se comportan de manera bastante adecuada y claro, se premia mucho la rigidez de estos edificios. Bien, son edificios que tienen mucha resistencia. Mm. ¿Cuál es el desafío para implementar disipadores de energía en este tipo de edificaciones, digamos, donde uno requiere cierta flexibilidad para que se activen, digamos? ¿Cómo ha sido ese paradigma para usted dentro de Chile? Sí, bueno, lo mostrábamos con ese ejemplo, ¿no? Las estructuras en general demasiado rígidas, ¿ya? Efectivamente, para un sismo de servicio, los dispositivos trabajan poco y nada, ¿ya? Solo trabajan cuando hay un sismo máximo considerado, ¿ya? Para ese tamaño de terremoto se espera algún grado de fluencia, ¿ya? Y queremos que si se está produciendo esa fluencia, la estructura llegue nuevamente a un estado de casi de ocupación inmediata. ¿Ya? Y eso es lo que propendemos. Entonces, la norma actual que estamos discutiendo para diseño sísmico basado en desempeño, ¿ya? Busca que para el sismo de diseño, que es el que conocemos del 2010, un 8.8, ¿ya? Las estructuras permanezcan no elásticas, ¿ya? Pero que puedan ser ocupadas inmediatamente después de terminado el terremoto. O sea, estamos controlando daño. Perfecto, muy amable por la respuesta. Una última pregunta simplemente respecto a los ensayos. En Latinoamérica y específicamente en Chile, ¿existen laboratorios que tengan la capacidad para ensayar BRB o disipadores viscosos que entreguen certificados? La verdad es que no. ¿Ya? Existen capacidades, pero son muy limitadas. La mayoría de los disipadores de energía, bueno, del tipo viscosos, por ejemplo, se fabrican en Estados Unidos o se fabrican en Europa o Asia. ¿Ya? Lo mismo pasa con las diagonales con panteo restringido. ¿Ya? En Chile se pide ensayo a nivel de subsistema porque son elementos sismo resistentes. Y esos ensayos o se hacen en San Diego, o se hacen en Berkeley, o se hacen ¿cómo se llama? Son 5 los laboratorios, ¿no? En el mundo 4 que tienen capacidad de desarrollar ensayos a gran capacidad. En CRI, uno de ellos, en Taiwán. Pero no es tan fácil hacer ensayos de diagonales con pando restringido, porque en algunos casos no hay diagonales con 300, 400 e incluso 500 toneladas de fluencia. Perfecto, muchas gracias realmente por la respuesta a las preguntas y por la presentación. No quedan más preguntas, más bien voy a dar paso a comentarios por parte del doctor Roberto Aguilar.
Muchas gracias. Primero, felicitarle a nuestro conferencista. Excelente presentación y una reflexión de lo que qué pasó en el Ecuador luego del terremoto de 2016. En el terremoto de 2016 la gente no aceptaba daño. Estructuras que se dañaban a un poco fueron botadas. Por eso hay una gran cantidad de estructuras que en las estadísticas, estructuras que se derrocaron en Ecuador con el terremoto, un número muy alto. Pero no es que realmente tuvieron tanto daño esas estructuras. Simplemente era que la gente, como quien dice, una reacción. Ah, te portaste mal en el sismo, ahora te voto. Entonces ahora, después del terremoto de 2016, ya empezamos, se dio un gran auge de las estructuras con disipadores de energía, de las estructuras con aisladores sísmicos. Y de tal manera que esta conferencia ha sido muy buena, muy ilustrativa para seguir aprendiendo más sobre esta temática. Y qué mejor con una persona que domina el tema, que es profesor de esta materia en la Universidad de Chile, como es el doctor Rodrigo Retamales. Doctor, le agradezco muchísimo por su brillante conferencia y esperamos tenerle muy pronto con una conferencia sobre aisladores sísmicos. Vaya pensándole, mi doctor. Encantado. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto. En este punto, antes de despedirnos, me gustaría compartir un certificado de agradecimiento al profesor Rodrigo Retamales, quien ha destinado el día de hoy tiempo en preparar su presentación y también en compartirnos su conocimiento en este espacio. El conocimiento no se detiene. Realmente somos afortunados en tener estas conferencias y poder aprender un poco más cada lunes. El día de hoy aprendimos sobre las tecnologías de disipación de energía de la mano del profesor Rodrigo Retamales. Este certificado lo firma el doctor Roberto Aguiar, director de la Red Science Lab, y ojalá que también en algún momento podamos hacer algo presencial, irnos en Ecuador y poder disfrutar de este tipo de encuentros. Profesor Rodrigo, tal vez algún comentario final de su parte. No, solo agradecimiento y felicitarlo. Yo sé que en el Ecuador se han hecho muchas cosas, hay muchas estructuras con aislación sísmica, se han hecho muchas estructuras con disipación de energía. De hecho, así nos conocimos con el profesor Aguiar hace muchos años. Y felicitarlos, ¿no? Hay que seguir promoviendo, masificando e intentando cada vez nuevas tecnologías, porque hay muchas y cada vez aparecen nuevas. ¿Ya? Y a cada estructura hay que buscarle eh, el sistema que mejor le acomoda. ¿Ya? Y eso creo que es el trabajo que tenemos que hacer y promover, ¿ya? Entre nuestros pares y sobre todo las autoridades y los inversionistas y propietarios. Y es un trabajo duro, pero que tenemos que hacer. Qué bonito. Efectivamente, muchas gracias. Y bueno, como yo le comentaba, tenemos cortes en la región de eléctricos y generalmente colegas van a ver este video posteriori. Eh, Muchas gracias por permitirnos grabar también. Con eso me despido. Hasta un próximo lunes. Que tengan una buena noche. Chao, muchas gracias. Que esté muy bien. Muy bien. Gracias.